Imagina esto por un momento. Perteneces a la élite más absoluta de tu país. Te has educado en Cambridge, te mueves por los pasillos del poder, tus amigos dirigen los servicios de inteligencia. Eres la personificación de la confianza del sistema. Y decides usar esa confianza para orquestar la mayor traición que tu nación ha conocido. Suena John le Carré total, pero es la historia real del círculo de espionaje más dañino del siglo XX. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en ese mundo de traición y lealtad de la Guerra Fría, un mundo donde, un solo secreto podía, literalmente, cambiar el destino del planeta. Y donde casi nada es lo que parece. Exacto. Y como vamos a ver, casi todo lo que queremos saber sobre esto, empezando por la propia definición de agente doble, pues está equivocado. Sí, sí, sí. De acuerdo. Vamos a desgranar esto, porque al revisar el material, lo primero que me explotó la cabeza fue precisamente eso. Damos por hecho que sabemos lo que es un agente doble, Claro. pero parece que lo usamos mal el 99% de las veces. Es que es un matiz fascinante y fundamental para entender todo lo demás. Cuando pensamos en gente como Kim Philby o Aldrich Ames, los llamamos agentes dobles. Pero en la jerga de inteligencia no lo eran. Ah, ¿no? No, eran sencillamente traidores. Un topo. Es decir, un miembro del MI6 británico, en el caso de Philby, que es reclutado por una potencia enemiga, la Unión Soviética, y le pasa información en secreto. O sea, su lealtad es solo para un bando. Su lealtad es única, al enemigo, Claro. aunque finja trabajar para el otro. Entonces, ¿qué es un verdadero agente doble? Pues el verdadero agente doble es el que es doblado. Imagina que el MI6 descubre a su topo. Tienen dos opciones, arrestarlo o... O usarlo. Exacto. Se acercan a él y lo convencen, ya sea con amenazas, dinero o patriotismo, para que finja seguir espiando para los soviéticos. Ujú. A partir de ese momento, el agente tiene dos amos. Uno ficticio, la KGB, y uno real, el MI6, que ahora controla toda la información que pasa. Es un arma de desinformación brutal. Es un juego de espejos. Le haces creer al enemigo que tiene un topo valiosísimo, cuando en realidad le estás dando de comer la información que tú quieres. Justo eso. La mayoría de los grandes nombres de la Guerra Fría nunca fueron doblados. Fueron traidores puros y duros hasta el final. Y ninguno tan de película como los 5 de Cambridge. Uf, es que esa historia. Aquí es donde la cosa se pone realmente increíble. Porque no hablamos de gente descontenta, de funcionarios grises reclutados en un bar. Para nada. Hablamos de la flor innata de la sociedad británica. Totalmente. Hay que entender el contexto, ¿eh? Los años 30, el crack del 29 ha puesto al capitalismo de rodillas, el paro es masivo, y mientras el fascismo avanza por Europa como una pisonadora. Claro, el sistema liberal parecía que se desmoronaba. Para muchos de estos jóvenes idealistas y muy brillantes de la Universidad de Cambridge, el sistema liberal parecía moribundo y corrupto. Y en ese panorama, La Unión Soviética se presenta como la única alternativa real, la única fuerza dispuesta a plantarle cara a Hitler, ¿no? para ellos sí, veían en el comunismo una utopía, una respuesta histórica. Y es en ese caldo de cultivo donde aparece un personaje clave, un agente del NKVD. ¿El precursor del KGB? Eso es, un agente conocido como Otto, un académico austriaco de apariencia totalmente inofensiva. Nada de gabardinas ni sombreros. El reclutador perfecto es el que nadie ve venir. Su estrategia fue magistral y sobre todo paciente. Se acercó a estos jóvenes, Philby, Burgess, McLean, Blunt, Cairns, y les dio una orden muy clara. ¿Cuál? Olvídense del activismo, abandonen cualquier afiliación pública a la izquierda, renieguen de sus ideas en público. Su misión era integrarse en el establishment que tanto despreciaban, conseguir los mejores puestos en el Foreign Office, en el MI5, en el MI6 y esperar. Convertirse en agentes durmientes. Una infiltración a una escala y a un plazo que hoy nos parece de ciencia ficción. Y lo consiguieron. Vaya si lo consiguieron. Lo de Kim Philby es que desafía toda lógica. Llegó a ser jefe de la sección de contrainteligencia antisoviética del MI6. Es el zorro no solo cuidando del gallinero, sino diseñando el sistema de seguridad del gallinero. ¡Qué locura! Una ironía demoledora. Y desde esas posiciones de poder, el daño fue incalculable. Uno de los documentos que manejamos detalla el caso de John Cairncross. ¿Qué hizo?
Desde Bletchley Park, el centro de ultrasecreto de descifrado británico, le pasó a Moscú los planes alemanes completos para la batalla de Kursk. Espera, estamos hablando de la mayor batalla de tanques de la historia, la que decidió el Frente Oriental. Esa misma. Los soviéticos sabían exactamente dónde, cuándo y con qué fuerza atacarían los nazis. Simplemente los estaban esperando. Madre mía, es que eso cambió el curso de la guerra. Totalmente. Mientras Donald Maclean, desde la embajada británica en Washington, filtraba secretos del proyecto Manhattan. Sobre la bomba atómica. Sí, y Philby jugaba en otra liga. Desde su puesto en Washington, se hizo amigo íntimo de verdad, del legendario jefe de contrainteligencia de la CIA, James Jesus Angleton. ¿En serio? Comían juntos, se contaban confidencias, mientras Philby le mentía en la cara y saboteaba cada operación conjunta. El nivel de cinismo es difícil de asimilar y tuvo consecuencias humanas terribles. El ejemplo más brutal que citan las fuentes es la Operación Valiuvul. La operación para desestabilizar el régimen comunista de Albania, ¿verdad? Un plan de la CIA y el MI6. Un plan para infiltrar a cientos de exiliados anticomunistas, sí. Y Philby era parte del comité de planificación. No me digas. Imagina la escena. Él está en la sala, decidiendo las rutas de infiltración, las fechas, las zonas de lanzamiento de los paracaidistas, y cada noche telegrafiaba cada detalle a su contacto en la KGB. Era una carnicería anunciada. Estaba enviando a esa gente a la muerte. Directamente a emboscadas. Cientos de agentes fueron capturados y ejecutados nada más tocar tierra. Fue una masacre orquestada por uno de los hombres que la estaba diseñando. La traición en su forma más sangrienta. Es que es muy fuerte. Pero claro, es fácil caer en la narrativa de que la traición solo fluía en una dirección, desde Occidente hacia Moscú, pero los documentos que manejamos pintan un cuadro mucho más complejo, ¿no es así? Mucho más simétrico, sí. Y el caso de George Blake es otro ejemplo fascinante. No venía de la élite de Cambridge, era un profesional del MI6, pero su historia es igual de impactante. Motivos ideológicos también. Él también alegó motivos ideológicos. Afirmó que presenciar los bombardeos masivos de Estados Unidos sobre pueblos de Corea del Norte le hizo cambiar de bando. Y su gran golpe, el que lo convirtió en leyenda para la KGB, fue frustrar la famosa Operación Oro. El túnel de Berlín. Eso es, una operación de ingeniería y espionaje monumental. La CIA y el MI6 construyeron un túnel de casi 500 metros desde el sector americano de Berlín hasta el soviético para pinchar sus principales cables de comunicación. Un prodigio técnico. Pero con un pequeño problema. Con un problema llamado George Blake. Él informó a la KGB del proyecto desde la primera reunión de planificación, antes de que se cavara un solo metro. No puede ser. O sea, los soviéticos dejaron que los americanos y los británicos gastaran millones y meses de trabajo en un túnel que ellos ya sabían que existía. Es todavía mejor. No solo lo dejaron construir. Durante los 11 meses que estuvo operativo, la KGB lo utilizó para alimentar a Occidente con desinformación de bajo nivel cuidadosamente seleccionada. Les daban migajas. Exacto. Les hicieron creer que estaban obteniendo inteligencia de primera. Y en abril de 1956, cuando ya no les servía, organizaron una redada sorpresa para la prensa internacional. Una jugada maestra. Lo convirtieron en una victoria propagandística arrolladora. Miren a los imperialistas violando nuestro territorio. Una humillación total para la CIA y el MI6. Una humillación orquestada por su propio hombre. Pero como decías, el juego era de ida y vuelta. Y el contrapunto perfecto a Blake y a los de Cambridge es un coronel del GRU, la inteligencia militar soviética, llamado Oleg Penkovsky. Cuyo nombre en clave en Occidente, según los informes, era agente héroe. Uf. Lo que ya nos da una pista de su importancia. Absolutamente. La motivación de Penkovsky no era el dinero ni la ideología, sino el pánico. Le aterrorizaba el carácter impulsivo de Nikita Khrushchev. Creía sinceramente que iba a llevar al mundo a una guerra nuclear por un error de cálculo. Y entonces llega octubre del 62, la crisis de los misiles de Cuba, el momento en que el mundo estuvo más cerca que nunca del apocalipsis nuclear. Y la información de Penkovsky se vuelve oro puro. Fue él quien reveló al presidente Kennedy la verdad sobre el arsenal soviético en Cuba. ¿Qué reveló exactamente?
Pues Khrushchev alardeaba de tener un poderío inmenso, pero Penkovsky proporcionó los manuales técnicos de los misiles, demostrando que su alcance era menor, su tiempo de preparación más largo y su fiabilidad dudosa. Le dijo a la CIA, no pueden lanzar todos los misiles a la vez, no tienen tantos hombres. Eso es crucial. Le dio a Kennedy la confianza para no dejarse intimidar. Le permitió gestionar la crisis con más calma, negociar el bloqueo en lugar de ordenar una invasión inmediata. Exacto. Le dio un margen de maniobra vital. Hoy sabemos que una invasión de Cuba habría sido catastrófica, porque los soviéticos tenían armas nucleares tácticas en la isla Y autorización para usarlas. y autorización para usarlas si eran atacados. La información de Penkovsky ayudó, literalmente, a salvar el mundo. Dos traidores, Blake y Penkovsky, pero con finales radicalmente distintos, supongo. El día y la noche. George Blake fue condenado a 42 años de cárcel, pero protagonizó una fuga de película y escapó a Moscú. Vaya. Allí fue recibido como un héroe, le dieron el rango de coronel de la KGB y vivió hasta los 98 años, aunque las fuentes dicen que acabó muy desilusionado con el sistema soviético. ¿Y Penkovsky? A Penkovsky lo delató irónicamente el propio George Blake. Lo arrestaron el 22 de octubre del 62, en plena crisis de los misiles. De momento. Fue juzgado por alta traición y ejecutado en el 63. Hay relatos espeluznantes, aunque nunca confirmados del todo, de un desertor del GRU que afirma que no fue fusilado, ¿Ah, no? sino incinerado vivo en un crematorio, mientras filmaban la ejecución para mostrársela a otros oficiales como advertencia. ¡Qué brutalidad! Oye, un patrón que se repite es que todas estas historias se centran en hombres. Philby, Blake, Penkovsky. Pero al revisar la documentación queda claro que hubo mujeres espías increíbles que a menudo son ignoradas o, peor, reducidas al cliché de la femme fatale. Es que ese estereotipo de Mata Hari, de la seductora, es muy engañoso y oculta la realidad. Paradójicamente, el machismo imperante en el mundo del espionaje fue la mejor arma para muchas de estas mujeres. ¿Por qué? Porque nadie sospechaba de ellas. Eran invisibles para el sistema. Las subestimaban. Y esa era su gran ventaja. Exacto. El caso que más me fascina es el de Melita Norwood, a la que la prensa británica bautizó, cuando la descubrieron, como la abuela roja. La abuela roja. Es un titular fantástico. Y es que era eso, una secretaria de apariencia absolutamente normal que vivía en un suburbio de Londres, hacía mermelada y cuidaba de su jardín. Y durante casi 40 años. 40 años. Desde su puesto en una asociación de investigación metalúrgica británica, le pasó a la Unión Soviética secretos fundamentales sobre el programa nuclear del Reino Unido. Y nadie se dio cuenta. Nadie. Su nombre en clave era Ola. Fue una de las agentes más importantes y longevas de la KGB en Gran Bretaña. La descubrieron en el 92, ya con 87 años y jubilada. Increíble. Y lo más increíble es que el gobierno decidió no procesarla. ¿Cómo? ¿Después de décadas de traición? Consideraron que el escándalo sería demasiado grande. Encarcelar a una bisabuela era una imagen terrible. Ella misma lo admitió en una rueda de prensa improvisada en la puerta de su casa. ¿Qué dijo? Dijo que lo volvería a hacer, que no lo hizo por dinero, sino porque creía que la URSS necesitaba la bomba para estar en igualdad de condiciones con Occidente. Aprovechó a la perfección el estereotipo de la ancianita inofensiva. Es asombroso. Y no es un caso aislado. Las fuentes mencionan a otras mujeres que usaron sus roles aparentemente no amenazantes para el espionaje. Por supuesto. Está la cantante y estrella mundial Josephine Baker. Durante la Segunda Guerra Mundial usó su fama y su glamour como tapadera. Viajaba por toda Europa. Y nadie sospecharía de ella. Claro, nadie se atrevía a registrar a fondo una celebridad de su calibre. Llevaba mensajes de la resistencia francesa escritos con tinta invisible en sus partituras. Usaba su estrellato como un escudo. Y tenemos el caso de la española África de las Heras, alias Patria, una mujer que llegó a ser coronel de la KGB. Se infiltró en círculos trotskistas, vivió en Uruguay durante años, regentando una tienda de antigüedades como tapadera. Vaya vida. Y se dice que fue ella quien transmitió a Moscú la alerta de la inminente invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. Una vida de película. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué nos dice todo esto hoy? Es fácil pensar que son historias de un mundo que ya no existe, el de la Guerra Fría. Pero es que las reglas fundamentales del juego
no han cambiado en absoluto. Al contrario, quizás son más relevantes que nunca. El mundo vuelve a estar en una lógica de bloques. Cierto. La desinformación es una herramienta estratégica más potente que nunca, solo que ahora no depende de un solo agente, se propaga por redes sociales a escala global e instantánea. Y los aliados se siguen espiando entre sí, eso tampoco ha cambiado. Uno de los artículos que manejamos menciona la detención en 2023 de miembros del CNI español Sí, por, presuntamente, pasar información a la CIA, un servicio teóricamente amigo. exacto. La contrainteligencia, la protección contra la amenaza interna, sigue siendo vital. Hay una cita de Richard Nixon que es muy reveladora. Es una guerra sin disparos, pero con consecuencias muy graves si se pierde. El campo de batalla ha cambiado de Berlín a la ciberseguridad, pero la vulnerabilidad humana sigue siendo la misma. Totalmente. Dejamos entonces una idea en el aire para reflexionar, algo que se desprende de todo este material. Todos estos documentos, al final, insisten en lo mismo. La mayor vulnerabilidad de un sistema no suele ser su tecnología, sino el factor humano. La ideología, la vanidad, el dinero, el chantaje o la simple imprudencia. La base del espionaje siempre ha sido explotar las debilidades humanas. Y eso nos lleva a la pregunta final. En esta era de sobreexposición digital, donde compartimos voluntariamente nuestra vida privada, y cualquier verdad puede ser cuestionada por ejércitos de bots anónimos. La pregunta es, ¿la mayor amenaza para la seguridad ya no es el espía profesional infiltrado en un ministerio, sino nuestra propia incapacidad colectiva para valorar, proteger y discernir la información que de verdad importa? Quizás el topo más peligroso ya no está en una embajada, sino en el bolsillo de cada persona.